buenas tardes a todos y todas. Y bueno, pues sí, yo voy a hablar en esta ocasión sobre el archivo histórico de la Catedral de Morelia. Y entonces, pues he preparado una presentación para, para esto. Y bien, bueno, el archivo de la Catedral de Morelia, pues es uno de los acervos más importantes en lo que se refiere a esta cuestión de los archivos eclesiásticos. Y bueno, este archivo de la catedral pues tiene su origen pues justamente con el obispado. Siempre que se funda un obispado se tiene muy en cuenta algunas cuestiones, como es el caso de que, como es el caso de que se tenga muy en cuenta en la formación de los archivos, un archivo capitular y un archivo que tenga que ver con el obispo. Entonces, bueno, pues en este caso el obispado de Michoacán no fue la excepción y desde su fundación en 1536 pues comienza a darse esta cuestión de la formación del archivo. Después sabemos que, bueno, se establece el primer cabildo en Pátzcuaro y posteriormente, en 1580, con el obispo Medina Rincón, pues se traslada a Valladolid. Y bueno, entonces en una primera etapa constructiva de la catedral, que no es la actual, sino otra catedral que existía, pues también estaba ahí el acervo, ¿no? Pero en el siglo XVII el canónigo Francisco Arnaldo de Isasi señala que hay un incendio muy fuerte en la catedral, en la antigua catedral, y entonces sucede que buena parte de la documentación, ornamentos y demás se perdieron. Por tanto, el documento más antiguo que tenemos es de 1586. Y bueno, y es un libro de actas, es el libro de actas número 1, que es de 1586. Y bueno, podríamos hablar de la estructura del Cabildo Catedralicio, que es quien genera la documentación que se encuentra en este acervo, y este archivo pues es sobre todo de carácter económico-administrativo, sería más bien ese tipo de el archivo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que en la estructura tenemos al obispo, que pues es la cabeza de la iglesia, y por otro lado están las dignidades, que es el deán, que en este caso el deán es el, el segundo al mando después del obispo, es el presidente del cabildo, el arcedeán, que en ausencia del deán, pues él asumiría el cargo, el chantre, que es el encargado de la música, el maestre escuela, que es el encargado de instruir a los miembros del cabildo y en asuntos como la teología, las cuestiones de ceremonias y demás. Y tenemos el tesorero, que se encarga del control de los tesoros de la catedral. Y entre las dignidades, entre las canonjías, tenemos que son 5 de gracia o merced, que estas, bueno, prácticamente eran otorgadas por la corona, y 5 de oficio, 6 raciones y 6 medias raciones. Y el cabildo, podemos decir que es el, es el órgano o es un conjunto colegiado cuya actividad fundamental es el culto solemne a Dios, pero también tiene como otra actividad en caso de sede vacante, es decir, que el obispo fuera trasladado a otra diócesis o muriera, el cabildo se quedaba a cargo del gobierno de la diócesis. Entonces, pues sí cumple funciones como muy importantes. Y bueno, las dependencias generales
de las cuales va a emanar también mucha de la documentación que se encuentra en este acervo, pues está la Secretaría Capitular, la Secretaría Capitular es la más general de todas, es donde llegaban todos los asuntos y la Secretaría turnaba a cada una de las dependencias el asunto que fuera de su competencia. Es decir, es de las más generales, pero ahí no se resolvía nada, básicamente tenía conocimiento de todo, pero se le llevaba a cada una de las otras dependencias. Después tenemos la Seduría. La Seduría es una organización, es una institución en la cual se va a llevar a cabo toda la recaudación de los diezmos, se va a poner mucho énfasis en esto, va a ser encargada de el remate de los diezmos, el que lleva las cuentas de los diezmos, etcétera. Es un juzgado de cuentas de los diezmos, y esto es muy importante porque el diezmo era la principal renta eclesiástica de la iglesia, es decir, era de lo cual básicamente se sostenía la iglesia. Por lo tanto, pues la recaudación adecuada de los diezmos era fundamental. Entonces esta dependencia tenía muchísima importancia, y gran parte de la documentación que tenemos justamente en el archivo emana de esta dependencia. Bueno, luego tenemos la tesorería. La tesorería se entendía de una manera diferente en la época virreinal. Ahora entendemos como tesorería como quien maneja los dineros, ¿no? Pero en este caso la tesorería se encargaba de los tesoros de la catedral, es decir, de todos los ornamentos, los vasos sagrados, todas las cuestiones que se hacían, que donaban, etcétera, o que se restauraban, tenía que ser aprobada por la tesorería. La clavería, bueno, esa sí se encargaba de todo el dinero líquido que llegaba, todo el efectivo que llegaba a la catedral. La contaduría, bueno, pues obviamente se encargaba de llevar toda la contabilidad de la catedral, todo lo que tenía que ver con los diezmos y demás, también llegaba por ahí. La mayordomía, pues se iba a encargar básicamente de la fábrica espiritual, al igual que la contaduría, que la colecturía, que también tenía que ver con la seduría y con la contaduría. Y bueno, pues hablando así propiamente ya del archivo, pues vamos a tener que se elaboró un cuadro de clasificación en el cual tenemos que es un fondo eclesiástico que está dividido en 3 secciones, que es la sección capitular, la sección de administración, entonces se llama, y la sección de la curia de justicia. La cuestión capitular pues va a estar relacionada y una serie que son los libros de actas del cabildo. La capitular pues tiene que ver con todos los asuntos del cabildo, es decir, los nombramientos, los cuadrantes, todo este tipo de cuestiones, ¿no? La administración diocesana, pues ahí tiene que ver más con asuntos de los diezmos, que de eso sí hay muchísimo acá, y además tendremos que aclarar que el antiguo obispado de Michoacán no solo es la actual demarcación territorial de Michoacán, sino que era un territorio bastante extenso. Hacia el siglo XVIII, que es cuando alcanza su máxima extensión territorial, tenía alrededor de 175,000 kilómetros cuadrados, es decir, desde Colima, abarcaba desde Colima, parte de Guanajuato, Jalisco, hasta el sur de Tamaulipas, Guerrero hacia el sur, etcétera, ¿no? Parte del Estado de México, Querétaro y demás, unas partecitas de Querétaro que siempre estaban en pleito con ellos, precisamente por estas cuestiones decimales. Entonces, pues era un territorio bastante extenso, y por tanto, pues no solo habrá documentación de lo que actualmente conocemos como Michoacán, sino de todos estos territorios, ¿no? Y bueno, la curia de justicia se encarga de todos los asuntos contenciosos de la iglesia. Muchas veces también es por cuestiones de diezmo. La curia de justicia pues era controlada por el provisor, y el juzgado donde se hacía todo esto pues era el provisorato. Y bueno, la serie de libros de actas del cabildo, que son 85 libros de actas del cabildo, ya dije, el más antiguo es de 1586. Entonces, bueno,
En cuanto a los principios archivísticos, pues tomó en cuenta el principio de procedencia, que es un principio pues fundamental para cualquier tipo de organización archivística, y el orden original de los documentos. Estos dos pues siempre se tienen que tomar en consideración, puesto que permiten realmente tener un orden lógico, coherente de la documentación y, y por supuesto que no se altere. Es decir, si todos los documentos que provienen de la seduría y llegan al archivo histórico, pues no podemos mezclarlos con los de la clavería, etcétera, ¿no? O sea, se tiene que respetar toda esta cuestión. Y para elaborar la catalogación, pues se sigue actualmente la norma ISAT-G. Anteriormente, bueno, el proceso de catalogación del archivo ya tiene bastantes años. Empieza como en 1980, cuando llega Oscar Massín y un grupo de investigadores del Colegio de Michoacán a hacer el proceso de catalogación. Los primeros catálogos que se elaboran, pues van a seguir un concepto también muy lógico de, bueno, se trata de respetar la procedencia y el orden original, pero vaya, pues estaba toda, la cuestión es más, responde a una cuestión más administrativa, pero sin embargo, no se hace o sea, vamos, no se toma la ISAT-G, pero sin embargo es muy lógico y muy coherente su ordenamiento porque hay todo un estudio detrás del cabildo, por tanto, pues tiene un orden bastante interesante. Y ya en años recientes, pues sí se sigue la norma ISAT-G, pues porque ya las normas archivísticas han avanzado mucho más, porque ya también es una obligación seguir este tipo de normas en la catalogación, y entonces es así que también, pues, otra cosa que debemos agradecer bastante a la Facultad de Historia es justamente el que muchos de sus egresados pues hayan tomado la opción de titularse a través de un catálogo, y estos nuevos catálogos que se han producido a raíz de las titulaciones de varios de los estudiantes de la facultad, pues sí, ya siguen las normas ISAT-G, ¿no? Entonces, que ya es lo conducente y por la cual nos tenemos que regir todos los archivos. Y bueno, también se han producido algunos instrumentos de consulta, y estos instrumentos de consulta pues son catálogos. Repito, pues están los primeros catálogos que se elaboraron son 5 catálogos, y también tenemos 3 guías, y además de una gran cantidad de catálogos que nos han hecho el favor de elaborar los estudiantes de la facultad con la dirección de pues importantes miembros de la facultad, como es el caso del maestro David, de la maestra Cata, del maestro Jaime, etcétera, ¿no? Que han pues fungido como asesores y demás de los jóvenes que se han titulado a través de esta vía. Y bueno, pues aquí les muestro una foto de la sección capitular, que pues aquí tenemos la serie de actas, de libros de actas de cabildo y la documentación que le complementa. Físicamente esta parte se encuentra, digamos, en la parte central del archivo. Ahí tenemos toda esta sección. Bueno, aquí tenemos ya un acercamiento de los libros de actas. Como pueden ver, pues son libros que llamamos de becerro, y bueno, tienen una secuencia. Y pues esta es la sección de administración diocesana, que son 224 cajas de administración. Y bueno, esta es otra parte que es la biblioteca y sala de consulta. Aquí, junto con mi compañero licenciado José Pascual Guzmán de Alba, pues les damos atención a los investigadores, y pues también, repito, es la sala de consulta. Y bueno, esta es una foto del libro número 1, que es de 1586,
Y pues bueno, como pueden ver, es una letra un poco complicada, pero sin embargo es bastante legible. Y bueno, porque también se tomaba muy en cuenta esto, ¿no? Que el escribano pues fuera lo más cuidadoso posible. De hecho, muchas veces se hacían libros de borrador y posteriormente ya se transcribían las sesiones del cabildo pues a los libros definitivos, ¿no? Y bueno, todas las sesiones del cabildo tienen más o menos la misma estructura, haciendo un análisis de esto, donde pues viene la fecha, después está en el encabezado está la fecha, luego viene una parte donde se menciona la lista de asistentes al cabildo de ese día, donde dice, bueno, vino el deán, el arcedián, etcétera. Comienzan por nombrar todas las dignidades, las 5 dignidades, después los racioneros, los medios racioneros, y una vez que está esta parte, después se comienzan a dar que todos y cada uno se comienzan a escribir pues, todos los asuntos que se trataron ese día, y finalmente concluyen con pues las firmas, ¿no? Para darle mucha más validez a, pues, a las sesiones del cálculo. Aquí ya tenemos otro libro que pues ya es otro tipo de letra, es más del siglo XVII, que también es pues itálica o bastardilla, bastante legible. También tenemos que señalar que cada escribano, bueno, pues tenía su estilo y sus propias abreviaturas, y pues cada libro abarca alrededor de 2 o 3 años. Entonces, y las sesiones de cabildo se realizaban eh, pues 2 veces por semana. Por lo tanto, los libros de cabildo pues tendrán bastante información. Y pues son varias reuniones. Y bueno, los escribanos también duraban en el cargo bastante tiempo, aunque de repente se enfermaban, pues obviamente eran sustituidos y renunciaban también, etcétera, ¿no? Y bueno, acá tenemos ya una letra más del siglo XVIII que también, pues, como pueden observar, ha cambiado bastante. Y bueno, otro ejemplo de los libros de actas, que son de diferentes dimensiones, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos también, dentro de el archivo, hay una sección de música. Esa no la controlamos nosotros, esa está pues controlada por expertos en música, por musicólogos, pero sin embargo este sería como un ejemplo de los libros de coro que hay en el archivo musical. Este es un antifonario de la Semana Santa. Y bueno, pues yo intenté ser muy breve para, pues para ser respetuosa con el tiempo y darle oportunidad a, a las otras compañeras de hacer su exposición. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención y pues no sé, creo que tendremos que esperar para hacer las preguntas, ¿no? Entonces, gracias por su atención, qué amables. Maestra Cata, no te escuchas. Muchas gracias, Laura. Al final de ya de las tres, al final ya que bueno, pues, las tres, ya podremos abrir una sesión, ¿no? Perfecto, bueno, pero pues bueno, muchas gracias, sí un es placer. muy importante la labor que realizan los egresados al frente de los archivos. A ver, el micrófono. Según ya está.
No, maestra Cata, se te cierra el micrófono. Maestra Cata. Se le desactiva solito, maestra. Bueno, creo que la maestra Cata tiene problemas. Vamos a esperar un poquito a ver si se puede conectar y si no, ahorita damos paso a la siguiente ponente. Laura, fue muy interesante tu participación. Entiendo que al final de la rueda de la mesa redonda se harán preguntas y comentarios, ¿sí? Vamos a esperar tantito a ver si la maestra Cata regresa. Y si no, tomamos ahorita aquí la actividad. Ya está por estoy aquí acá. la maestra Perdón, Cata. es que problemas de conectividad. Ya estoy por acá. Bueno, pues agradecemos a la licenciada Laura María Aragón pues esta presentación y sobre todo que es importante que se conozca la labor que realizan nuestros egresados al frente de archivos no solamente religiosos, eclesiásticos, sino también municipales. Por aquí andaba Mauricio, ¿no? De Tuxpan, ¿verdad? Y bueno, pues sobre todo con las herramientas que están adquiriendo en la facultad durante sus estudios, que se requiere, pues no solamente archivonomía, que magistralmente el maestro David Eduardo Ruiz es uno de los grandes profesores de esta materia, en paleografía y diplomática, es una de las herramientas básicas que debemos usar. Y bueno, pues vamos a darle la voz a la licenciada Gabriela Patricia López Ortiz, también egresada de la facultad. Cabe mencionar que su catálogo documental sobre asuntos religiosos del Archivo del Poder Ejecutivo tuvo mención honorífica. Ella no solamente se ha encargado del archivo del Sagrario Metropolitano, también del archivo parroquial de Charo. Es una especialista en historia de la iglesia también, y pues una gran entusiasta en aprender pues nuevas cosas. Ella nos platicará su experiencia al frente de este archivo del Sagrario Metropolitano. Adelante, Gaby, bienvenida. Tu micrófono. Sí, ay, perdón. Ah, ¿y ahora sí me escuchan? ¿Sí me oyen? ¿Sí me escuchan? Sí, Okay. sí, se escucha sí, bien. Muchas gracias, maestra Cata. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Les pido un poquito de paciencia, igual que todos, soy muy nueva en esto y todavía me da algo de trabajo. Estoy aprendiendo. Sí, bueno, ¿sí? ¿Sí me oye? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí se escucha. Se escucha bien, Gabriel. Muy bien. Sí se escucha. Ah, ok.
Ah, muy bien. Gracias. Ok, bueno, ya gracias por la presentación a la maestra Cata. Voy a hablarles yo un poquito sobre el trabajo que he estado realizando en el Sagrario Metropolitano de la ciudad de Morelia, mejor conocido como Capuchinas. Voy a poner la presentación. Ok. Muy bien. Bueno, a mi presentación le titulé Rescate del archivo parroquial e histórico del Sagrario Metropolitano de Morelia. Este proyecto se inició gracias al apoyo que nos dio ADAVI, o mejor conocido como Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México. Nos mandaron a la licenciada Candy Ornelas, al maestro David Eduardo Ruiz Hilera, que es el presidente de la red AMICH, gracias también al presbítero encargado de la parroquia de Capuchinas, el padre José Reyes Flores, y la Facultad de Historia. Esto inició con un curso que se dio del 2 al 6 de julio del año 2018 bajo el título de Curso de Capacitación de Archivos Parroquiales. Este curso, que fue básicamente que se dio en una semana, fue teórico-práctico, fue más práctico, ya que empezamos un lunes por la mañana en el aula multimedia de la Facultad de Historia y por la tarde ya nos trasladamos al archivo de Capuchinas y literalmente ahí empezó todo nuestro trabajo. Cuando llegamos al archivo, pues así se encontraba. Ahí no se alcanza a ver la magnitud, ahí donde se ven los libros, los estantes de madera, donde se encuentran hacia acá, y las cajas que se ven ahí arriba, no se ve todo lo que tenía el archivo. Los que trabajamos en esto ya sabemos, o sea, había de todo, aparte de los libros. Así que nos dimos a la tarea inmediatamente de empezar a trabajar. En el saloncito donde se dan las pláticas prebautismales, primeras comuniones, confirmaciones, pláticas prematrimoniales, se nos acondicionó para trabajar ahí. Es el área un poquito más donde hay más espacio, nos llevamos para allá todos los libros. Gracias al apoyo de Candy, ella nos dijo cómo nos íbamos a dividir, nos dividieron en equipos. Unos se dedicaron exclusivamente a la sección sacramental, otros nos quedamos en la sección disciplinar. Y ahí, como pueden observar, pues colocamos mesas. En cuanto se dividieron los equipos, empezamos a trabajar. Candy nos dio las instrucciones, cómo deberíamos hacer, y durante esa semana se supone que íbamos a avanzar. ¿Qué sucedió aquí? Lo que pasa es que se esperaba que el tamaño del archivo no fuera muy grande, pero pues al empezar a ver, pues descubrimos que no. ¿Qué es básicamente lo que hicimos y lo que después continuamos haciendo? En la semana de trabajo de ahí, lo que hicimos fue empezar a estabilizar, es decir, a limpiar los libros, empezar a limpiar poco a poco los espacios, sobre todo los estantes de madera. Ahí, como pueden observar, donde se ven los estantes de metal, durante la semana que estuvimos trabajando, ahí no realizamos todavía ningún tipo de limpieza. Ese se quedó ahí, solo nos dedicamos a los estantes de madera, porque pues solo teníamos en ese momento una semana. Empezamos a limpiar. Candy nos empezó a decir cómo íbamos a clasificar.
En cuanto a la sección sacramental, en teoría no fue muy difícil, ya que dividimos los libros de bautismos, confirmaciones, información matrimonial, matrimonios y defunciones. El problema donde empezamos a ver fue en la sección disciplinar, que ya contaba con otro tipo de documentación y necesitaba otro tipo de atención. Luego continuamos el trabajo. Como ella tenía que regresar a la Ciudad de México, nos enseñó cómo íbamos a instalar los libros y se hizo la instalación en las cajas de los bautismos y las primeras comuniones. Bueno, esa ya la hizo el equipo al que le tocó confirmaciones, perdón. Ella se tuvo que retirar, como vimos que no se terminaba el trabajo y no podíamos dejarlo incompleto. Se nos permitió algunas personas que asistimos lo que no se alcanzó a hacer ahí, pues era lo que se ha venido realizando al área. Después de que ya habíamos limpiado los estantes de madera, regresamos al archivo y ahora sí nos dedicamos a limpiar todo. Limpiamos los estantes de madera, sacamos las cosas que no se utilizaban ahí, limpiamos lo más que se pudo el área. Por ahí quien esté conmigo, pues recordará muy bien esto. Encontramos más documentación que no se tenía contemplada, la llevamos al área que nos prestaron, e incluso vimos que había regados todavía documentos coloniales de bautismos, de matrimonios que no habíamos contemplado, más documentos sobre sección disciplinar que tampoco estaban dentro de las cajas, así que en alguna... ya teníamos guardas incluso hechas sobre sección disciplinar. Ahorita recuerdo que ya teníamos algo de cuentas, algo de mandatos, algo de retractaciones. Pero en algunas guardas nos dimos cuenta que tenían, por ejemplo, decían edictos, y al abrirles nos dimos cuenta de que eran matrimonios civiles, Se salió de la sesión la licenciada Gabriela. Maestra Cata, esperamos un momentito para que se Sí, reconecte. vamos a esperar un momentito. Pues mientras vamos viendo un poquito el trabajo que se ha hecho, los archivos, que no es una labor fácil, que es una pues, dedicación, porque pues muchas veces, como ya vieron ahí ustedes, nos encontramos cosas que nada que ver, ¿no? En los archivos, como sucede igual en los civiles, pues hasta los adornos de Navidad, la despensa y no sé qué otras cosas por ahí, ¿no? Entonces, pues sí es importante valorar el trabajo de nuestros egresados, la gran labor que se hace para recuperar pues los archivos, ¿no? Y sobre todo, pues la oportunidad que se nos brinda a través de la facultad de los cursos que se nos han brindado, que se nos han ofrecido, como de archivos eclesiásticos, para poder, digamos, pues ahora sí, pues acudir al archivo con pleno conocimiento de causa, ¿no? Entonces,
bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda en lo que se conecta a Gaby, si hay algo que comentar o algo que decir en lo que Gaby se conecta. Mejor lo dejamos al final, maestra Cata, y si quieres pasamos con Yajaira. Ajá, bueno, en lo que se conecta a Gaby, vamos a escuchar a Yajaira Zavala. Ella es también egresada de la Facultad de Historia y bueno, pues ha incursionado pues ahora en este mundo de los archivos. Vamos a ver cuál es su experiencia en el archivo de Cueneo. Adelante, Yajaira. Te damos la más cordial bienvenida y qué bueno, pues que estás en este mundo de los archivos. Muchas gracias, maestra Cata. No sé si me escuchen. Sí. ¿Se escucha? Se escucha fuerte y claro. Perfecto. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como lo dijo la maestra Cata, mi nombre es Yajaira Zavala y actualmente estoy en el archivo parroquial de Cueneo. Asimismo, también agradezco a la doctora María Teresa Cortés por la invitación y al maestro David por haber resuelto muchas de mis dudas y ayudado en este proceso. Como menciona la maestra Cata, pues yo estoy relativamente en pañales en esto de los archivos, pero con mucho gusto porque no se me había dado la oportunidad de, después de terminar mi carrera, que aún no me titulo, soy pasante en historia, de tener un trabajo de lo que ahora sí, como quien dice, mi carrera, de lo que es mi carrera. Bueno, esto comenzó, no tengo una presentación porque también soy muy nueva en Meet y no sabía de la presentación, pero bueno, aquí les voy a platicar un poco sobre mi experiencia. Esto comenzó con el interés del presbítero Emanuel Boiso Marín de rescatar el archivo. Bueno, el archivo estaba en condiciones pues muy lamentables. Contaba solamente con un mueble donde estaban apilados. Y dijo él, bueno, ¿por qué no comienzo a rescatar esto? Porque él es muy interesado sobre todo en la historia, le interesa mucho la historia. Y el poder rescatar este archivo para él significaba algo pues grande porque como les mencionaba estaba en un mueble muy maltratado. Entonces ahí podía entrar de todo en ese mueble, o sea, los documentos estaban muy sucios. Bueno, comenzando con esto, con él nos reunimos el primer día de mi trabajo. Me mencionó lo que quería, lo que le interesaba, era rescatar algunos datos importantes de la parroquia, sobre todo cuándo fue la fecha de erección de la parroquia, cuándo se hizo la advocación que tiene ahora a la Virgen del Rosario. Yo le mencioné que pues teníamos que hacer limpieza, teníamos que reacomodar. Realmente lo que teníamos que empezar a hacer pues era la ubicación de todos los libros. Pues estos están en clasificados. ¿Sí? Licenciada Gaby, ¿quiere continuar o continúo, maestra Cata? ¿Continúo? Bueno, primeramente, checamos toda la documentación
que hay en el archivo. Y seguido de esto, yo pensé que todo esto estaba muy, muy desordenado porque pues nadie había estado como tal en el archivo para limpiar, para organizar. Lo que sí, hubo un cronista que tuvo acceso al archivo, el cual hizo varias cosas que pues que sabemos nosotros como historiadores que dañan el documento. Una de las cosas fue que puso bastantes post-it en muchos de los libros, lo rayó con pluma, están rayados la mayoría. Entonces, en medida que fui avanzando en la limpieza, pues fui quitando post-it, checando, porque fue para interés personal. Él tenía permiso de la Mitra para poder acceder al archivo. Entonces, pues ya seguimos en esta limpieza y en buscar información importante, como ya mencionaba, para la parroquia. Bueno, de primera instancia, como yo les comentaba, soy muy nueva en el archivo. Yo busqué ayuda de una de mis compañeras y ella a su vez me conectó con el maestro David Ruiz para resolver mis dudas, más que nada. Porque yo quería, bueno, tenemos solo 3 cajas y queríamos realizar el etiquetado en cajas, o sea, meter todos los documentos antiguos que tenemos en cajas. Entonces el maestro David me ha resuelto muchas de mis dudas, le agradezco mucho. Y pues continuando con mi trabajo, he realizado algunas transcripciones de libros antiguos. Tenemos documentos muy antiguos. Tenemos el documento más antiguo, que es de 1618. Y este libro es de presentaciones matrimoniales. De igual manera tenemos el de bautismos, que data de 1620. Bueno, como les menciono, contamos con libros de bautismos, de confirmaciones, de entierros, meramente parroquiales. Bueno, comentar que antes esta parroquia de Cueneo estaba sujeta a Tiríndaro. No sé si alguno de ustedes conozca Tiríndaro. Y para decirles más o menos dónde se encuentra Cueneo, Cueneo está a 1 hora de la ciudad de Morelia y a 30 minutos de la ciudad de Zacapo. O sea, no estamos tan alejados, estamos más o menos céntricos. Dependía de Tiríndaro, entonces hay muchos documentos que son de Tiríndaro, muchos libros, registros, partidas matrimoniales, de bautismos, de entierros. La mayoría son de los primeros, son de allá. Entonces, para alrededor del año de 1800 dejó de depender de Tiríndaro y ya tuvo una independencia un poco más, una independencia como parroquia, me refiero, Cueneo. Entonces, les voy a platicar los libros o la información que tenemos documental. Tenemos libros de entierros, que es donde se encuentran asentadas las partidas de personas fallecidas y causas de muertes. Tenemos también presentaciones matrimoniales, que son informaciones de los nombres de las personas, de testigos. Tenemos la de matrimonios, donde se asientan todos los matrimonios que fueron efectuados, asimismo también el día, los nombres y qué presbítero preside. Tenemos también de la fábrica espiritual, también de ingresos y egresos de la parroquia. Ahí lo que pude observar es que se registran todos los movimientos económicos que ha habido en la parroquia. También tenemos correspondencia civil que llegó a la parroquia en unas carpetas, no es mucha, pero tenemos correspondencia civil. Lo que tenemos como
Instrumentos de consulta, pues nada más serían los índices de bautismos que fueron elaborados por presbíteros que estuvieron en la parroquia. Es lo que tenemos. Tenemos también libros del canon. Los libros del canon son los que en los que se registran las tomas de posesión de sacerdotes y vicarios que han pasado por esta parroquia, que datan de 1881 al 2019. Tenemos libros de primera comunión. Estos son más contemporáneos, hablemos del año 2000, que empezaron a sentar partidas de primeras comuniones. Libros de confirmación, igual, se asienta la partida del nombre del niño, padrinos y el día, y qué obispo o auxiliar vino a realizar la confirmación. También tenemos circulares del arzobispado. Pues son avisos y autorizaciones que enviaban hacia los párrocos o los párrocos, o sea, hacia el arzobispado de Morelia. Bueno, también tenemos información sobre personas importantes que trabajaron aquí. Tenemos en primer momento al hermano de Miguel Hidalgo y Costilla, José Joaquín Hidalgo y Costilla. Él trabajó aquí en el curato, cuando era curato de Tiríndaro, dependiente de Tiríndaro. Además, también Juan José Pastor Morales, que ocupó cargos importantes, fue diputado del primer Congreso Constituyente de Michoacán. También tenemos la fe de bautismo de Epitacio Huerta. Él es oriundo de este municipio y él fue gobernador de Michoacán en el año de 1558 a 1862, perdón. Y pues jugó un papel muy importante en nuestra historia, porque también se levantó en armas en apoyo en el plan de Ayutla contra Santa Ana. Y pues tuvo varias participaciones en la historia, Epitacio Huerta Solorio. También pues tenemos otras informaciones importantes sobre la Guerra Cristera. En la Guerra Cristera tenemos algunos avisos que llegaron al curato sobre que los presbíteros tenían que reportarse a sus lugares de origen para no ser aprendidos. Y de igual manera, investigando en esto, yo quise darme la tarea de investigar si se siguió trabajando en el curato, en la parroquia, en ese tiempo, y efectivamente sí siguieron trabajando los párrocos, se siguió teniendo partidas, anotaciones de partidas, de bautismos, de entierros. Lo que no se sabe a ciencia cierta si fue dentro de la parroquia o en algún lugar escondidos, no sabemos, no hay información. Bueno, considero muy importantes también, encontramos en los libros visitas pastorales de los obispos. En ellos encontramos información importante sobre la parroquia, en qué condiciones estaba, en qué condiciones estaban los libros también, de igual forma. Y realizaban exámenes, o sea, en los libros checaban que estuvieran en buenas condiciones, que todo estuviera firmado en orden, y entonces eso nos da a nosotros una información más amplia sobre el cómo estaba la parroquia anteriormente. Pues nosotros aún seguimos trabajando, no hay un catálogo documental, igual por ahí sería la vía, a lo mejor para mi titulación.
Pues primero, pues seguir checando todo lo del archivo, porque todavía hay por trabajar, hay trabajo. Entonces debemos saber qué podemos todavía descubrir y qué nos puede brindar el archivo. Y pues muchas gracias a todos por su atención. Y de igual manera, si a alguien le interesara consultar este archivo, sería obtener permiso primero de la Mitra de Morelia. Es lo que sería, y es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Yajaira, por tu experiencia y sobre todo por tu interés. Bueno, pues ahora le damos la palabra nuevamente a Gabriela Patricia, ¿verdad? Quien retoma pues lo de capuchinas. Adelante, Gaby. Muchísimas gracias, una enorme disculpa. Como suele suceder con esto, ayer que estuve practicando me funcionó bastante bien y ahorita donde me tenía que quedar bien me quedó mal, pero bueno, así es esto. Bueno, muy bien. Bueno, les decía, junto con el consentimiento del padre Reyes, la maestra Catalina quedó a cargo del archivo parroquial. Yo quedé como su auxiliar para que, como ella pues, tiene mucho trabajo, cosas que hacer, estar asistiendo todos los días al archivo se le dificulta, así que pues yo me quedé haciéndole ahí a veces el trabajo de ella para verificar que todo se terminara. Pues ahí se limpiaron los estantes donde se encontraban las cajas, ahí donde ahorita van a ver literal este reguero de cosas donde había de todo. Tuvimos que limpiar, afortunadamente la parroquia contaba con una aspiradora y pues, los que sabemos de esto, pues, encontramos de todo, excremento de paloma, de ratas, muchísimas cucarachas, moscas muertas, como es el lugar donde guardaban las cosas de la tómbola, pues había frijoles, aceite, arroz, los adornos de Navidad, y como siempre, en medio de estas cosas, porque se supone que esa área, en esa área no había documentos. Pero bueno, en eso ya estamos acostumbrados nosotros a encontrar documentos y datos importantes donde menos nos lo esperamos. Las primeras cajas que se instalaron en el espacio que nos dieron, como les mencionaba, y en donde se dan las pláticas para las primeras comuniones, empezamos a colocarlas ahí. Las primeras que se instalaron, que Candy nos enseñó, nos dijo cómo hacerlo, fue bautismos y el grupo que se encargaba de las comuniones. Pero como siempre, Candy se tiene que retirar, nos quedamos el grupo que ya les mencioné a trabajar y empezamos a revisar y encontramos expedientes que estaban mal, con información, me hagan de cuenta, como siempre decía, la guarda decía una cosa y adentro tenía otra, y pues vimos que no podíamos empezar a instalar el resto de la documentación así que tuvimos que revisar expediente por expediente, guarda por guarda, para asegurarnos que la información estuviera en el lugar que le correspondía. Y con el tiempo, ya casi 2 años y medio, seguimos trabajando y así es como estamos actualmente. Por ahí, ignoren pues las pelotas, y como no tiene pues mucho espacio, todavía por ahí nos ponen las cosas de la tómbola, pero no, ya no igual que antes. Pero ven, pudimos acomodar los estantes de metal que nos proporcionaron, poner el resto de las cajas, y en los estantes de madera, que son 12, si no me equivoco, por ahí luego me corrigen los que andan conmigo, esos datos luego sí se me olvidan, pero los estantes de madera quedaron hasta parte de información matrimonial. En los estantes de metal, el resto
Instituto de Información Matrimonial, y así es como quedó. El fondo es el Sagrario Metropolitano, las secciones son sacramental y disciplinar, la sección sacramento y afirmaciones, información matrimonial, de funciones, que van de la caja 1 a la 227, de 1594 a 1981, la sección disciplinar, que cuenta con 25 series, ahí también las pueden observar. De estas, con la información que más contamos es asociaciones, cofradías, cuentas, fábricas, inventarios, hospitales, seminarios, padrones, son con lo que contamos más. Los demás son 1 o 2 expedientes en algunos casos, y va de la caja 227 a la 245, y va de 1656 a 1973. Aquí les pongo la sección sacramental, como quedó por las series, las cajas con las que se cuenta y los años. Igual aquí en sección disciplinar. Un total de 245 cajas, ya se los estuve mencionando, son cajas AG12, no las proporcionó Adavi, igual que el papel cultural. El trabajo que seguimos realizando, por ahí pueden observar a mis compañeros. Ahí está Lucy, está Andy, Mateo, por acá está Uriel. Ellos, aparte de los trabajos que tienen, me han seguido apoyando, y además, junto con el apoyo de la maestra Catalina y el maestro David Eduardo, ellos están haciendo su catálogo para titularse con información de mismo del archivo. Incluso Mateo se acaba de titular, hizo su catálogo sobre defunciones. Tanto Lucía como Andrea, Karina, que por aquí la tengo más adelante, Andy y el mismo Uriel también están haciendo sus catálogos con información del archivo, ellos están haciendo de bautismos, matrimonios y de funciones. Tenemos más compañeros, ellos que se interesaron también de la facultad, y están haciendo también sus catálogos. Es básicamente de la sección sacramental de que se están haciendo los catálogos. Esta otra es el maestro David, con el fin de que sus alumnos conozcan más el trabajo en archivo, la labor que se hace dentro de ellos, pues nos hace el favor de llevarnos a sus alumnos, a sus niños, a que hagan sus prácticas dentro del archivo. Por esto, pues, de la pandemia ya va a ser diferente, pero esto es del año pasado. Ahí los pueden observar, por ahí también. Aquí sí se ve Karina, ahí anda. Al menos los muchachos que he llevado, yo los he visto muy entusiastas, y si les ha gustado, y los veo con el afán de aprender sobre el trabajo que hacemos dentro. A continuación, pues, es un pequeño ejemplo de lo mucho que tenemos adentro, a pesar de que no es muy grande el archivo. La documentación que contiene es valiosísima. Estas son las primeras fojas del primer libro de bautismos de 1594, del cual Uriel está haciendo su catálogo. Esta es algo así como nuestro libro estrella, La Fe de Bautismo, de José María Morelos. Entre muchas. En ese libro donde se encuentra esta fe de bautismo, está también la de los hermanos Michelena, está la de García Obeso, si no me equivoco. Esta es la fe de bautismo de Agustín de Iturbide. En otros libros también tenemos la de Vicente Santamaría, si no me equivoco. Este es el casamiento, el acta de matrimonio de Agustín de Iturbide y de Ana María Huarte. Todas estas ya las transcribimos, ya las tenemos transcritas. Esta es la de Mariano Michelena. De la sección disciplinar, también un poquito de lo que tenemos. Esta es de la serie de cuentas. Ahí pueden observar
es la serie de cuentas en la parte de las propiedades de la iglesia. Es un poder para testar y la venta de un solar. Entre los eventos que se han estado llevando a cabo y en los cuales ha podido cooperar el archivo gracias al maestro David, está esta visita que nos hicieron. Me volví a salir, ¿verdad? No, sí se ve, Gaby, se ve bien. Se ve la presentación. Se está viendo. Sí, perdón. Ok, perdón. Bueno, nos visitaron muchachos del SENA de Colombia, que el maestro David nos hizo favor de llevarlos, invitarlos a conocer nuestro archivo, y yo quedé muy impresionada con su visita porque sí les gustó y les interesó mucho la documentación que tenemos ahí, todo lo que manejamos. Ella es una doctora de la UNAM, si mal no recuerdo. Estaba haciendo un trabajo sobre marcas de agua y estuvo también con nosotros ahí unos días haciendo su trabajo. Esto, digamos, entre las cosas curiosas que nos han sucedido, no recuerdo, pero creo que tomaron las instalaciones del registro civil, o algo así sucedió. Ya por ahí los que están conmigo trabajando ya me dirán si estoy viendo mal, pero creo que sí tomaron las instalaciones. El chiste es que estaba cerrado el registro civil que está a un lado, y que recordemos que antes era parte de la iglesia de Capuchinas, donde está el registro civil, antes era el convento. Bueno, ahí lo cerraron, estaba cerrado, y le pidieron permiso al padre para pues seguir trabajando ahí, y ahí nos aventamos unos cuantos matrimonios mientras estábamos trabajando. Cabe destacar que el archivo sí ha sido investigado por destacados investigadores de nuestra facultad, como el maestro Carlos Juárez o el maestro Ramón Alonso Pérez Escutia, entre otros, que son así ahorita los que más recuerdo. Ellos conocen el archivo, lo han trabajado, hay algo del archivo en Family Search también, pero el archivo no estaba previamente organizado, y revisándolo pues hemos encontrado lo que desafortunadamente se encuentran en los archivos. Por ejemplo, en el acta de matrimonio de Agustín de Iturbide, en su fe de bautismo, la de Morelos se les escapó, pero en una de los hermanos Michelena también está rayado con lapicero, y en toda le ponían ojo. No había pues el cuidado que se necesita dentro de estos archivos, y pues no se encontraban en las cajas. Así donde los ven al inicio, están encimados uno sobre otro, pues se fueron, muchos están muy rotos de las pastas. Bueno, mira, aquí en la acta de matrimonio de Agustín y de Iturbide y Ana María Huarte, pues ahí se ve. Y eso de ahí no es de la época, es una raya de lapicero ahí que le hicieron, entre otras cosas. Pues destacadas cosas, pues ahí lo pueden ver. O sea, está también en la sección disciplinar, por ejemplo, a veces aparecen muchos documentos firmados por José Juan de Michelena, el hermano mayor de Mariano Michelena, que era el sacerdote y fue el encargado del Sagrario Metropolitano durante bastante tiempo. Pues hasta aquí sería mi presentación.